Cuando mis padres se casaron a mediados de los 80, no tenían mucho dinero, así que su luna de miel consistió en un viaje por carretera económico, lleno de turismo y almuerzos empacados. Un lugar al que llegaron fue Eureka Springs, Arkansas. Se enamoraron de este pequeño y pintoresco pueblo histórico. Les gustó tanto que años después llevaron a sus 2 hijos allí para unas pequeñas vacaciones familiares. Yo tenía alrededor de 11 o 12 años y mi hermana tenía 14. Esto debió haber sido alrededor del año 2000. Estas vacaciones familiares fueron un poco diferentes de las anteriores porque mi hermana y yo íbamos a tener nuestra propia habitación en el hotel, lo que significaba que no tendríamos que soportar a nuestros padres o ser mantenidos despiertos toda la noche por sus fuertes ronquidos. El hotel era muy victoriano en estilo y mobiliario. Los viejos suelos de madera crujían bajo tus pasos, y recuerdo pensar que era como retroceder en el tiempo o estar en una vieja película. Así que hicimos el check-in y nos dimos cuenta de que la habitación de mis padres no estaba directamente al lado de la nuestra, como todos habíamos asumido, sino que estaba en un piso superior y a unos cuantos pasillos de distancia. Todos pensamos que no era gran cosa, así que recogimos nuestro equipaje y nos instalamos. Admito que cuando mi hermana y yo llegamos a nuestra habitación, nos reímos de lo inquietante que era el lugar. Nos emocionamos al ver la puerta que daba a un balcón, pero una vez que la abrimos, nos dimos cuenta de que no era algo tan bueno. El balcón estaba unido a la habitación de al lado, lo cual nos pareció un poco espeluznante a esa edad. Después de una tarde de turismo y de cenar fuera, regresamos al hotel y nos retiramos a nuestras habitaciones separadas. Nos duchamos y nos metimos en la cama, donde bromeamos y hablamos un rato. Ya era bastante tarde en ese momento, y aunque no recuerdo la hora exacta, diría que era entre las 11 y las 12. Nos estábamos quedando dormidas cuando escuchamos un suave y leve golpecito en la puerta. Miré a mi hermana, confundida, y rápidamente nos dimos cuenta de que debía haber sido mamá o papá. Somnolienta, me levanté y revisé la mirilla de la puerta. Del otro lado vi a una anciana con el pelo blanco. Le transmití la información a mi hermana en un susurro, cuando hubo otro golpe en la puerta. Mi hermana se levantó corriendo para echar un vistazo, y tenía una expresión divertida en su cara, encogiéndose de hombros. Luego, llamó diciendo, «Sí». Con una voz tierna y agrietada, escuchamos algo sobre galletas. Mi hermana decidió abrir la puerta. De pie allí estaba una mujer con un uniforme de sirvienta muy anticuado, pero ese era el estilo del hotel, y estaba bastante segura de que todos los trabajadores usaban ropa de estilo antiguo. La mujer sostenía una bandeja grande y redonda llena de galletas. La mujer repitió, «Tengo algunas galletas recién horneadas, si quieres una», seguido de una sonrisa amigable. Le dijimos que no, gracias, y cerramos la puerta, volviendo a la cama. No pensamos mucho en eso, más que en acordar que era raro, y luego nos fuimos a dormir. En medio de la noche me desperté con la luz del baño parpadeando, no de forma rápida y continua, sino solo un parpadeo leve cada minuto más o menos. Recuerdo despertarme varias veces para mirar hacia las ventanas que daban al balcón, esperando ver una silueta allí. Varias veces durante la noche tuve una sensación muy extraña de ser observada. Por decirlo menos, no me gustó en absoluto y no dormí bien. Por la mañana mi hermana me dijo que se despertó en la noche y vio la puerta del baño cerrarse lentamente por sí sola. Ella no notó ningún parpadeo, sin embargo. Honestamente, pensé que solo estaba asustada por la mujer y que su mente le estaba jugando una mala pasada, mientras que lo que yo pensaba haber visto era solo un problema eléctrico y no gran cosa. Una vez que mis padres bajaron a nuestra habitación para recogernos para el desayuno, les preguntamos casualmente si disfrutaron de sus galletas anoche. No tenían idea de lo que estábamos hablando. Les explicamos lo que sucedió con la anciana, y dijeron que nadie había pasado por su habitación. Nos dirigimos al vestíbulo y en el camino algunos folletos en la pared llamaron nuestra atención. Era material promocional para tours fantasmales. En la recepción mi papá preguntó sobre las galletas de anoche y bromeó diciendo que a él no le ofrecieron ninguna. El conserje nos miró de manera extraña,
y nos informó que llevar galletas horneadas a las habitaciones por la noche no es algo que el hotel haga u ofrezca, ni que haya hecho nunca. Todos pensamos que esto era muy extraño. Una vez que llegamos a casa buscamos información sobre el Hotel Crescent, en el que nos habíamos quedado, y descubrimos que es básicamente el hotel más embrujado de Estados Unidos. Normalmente soy escéptico sobre cosas como esta, pero recuerdo claramente que ninguno de nosotros tenía idea de que el hotel estaba embrujado de antemano, por lo que no había nociones preconcebidas de fantasmas o lo paranormal. Siempre me he preguntado qué habría pasado si hubiéramos aceptado una galleta. Todo comenzó en mayo de 2012. Mi hermana y su prometido se estaban quedando en la casa de mis padres porque ella había tenido un accidente grave recientemente y no podía pagar las facturas médicas ni el alquiler. Nosotros tampoco teníamos mucho dinero, pero vivíamos en una gran casa de 4 habitaciones, así que no era un problema que se quedaran con nosotros. En ese entonces, yo era una chica solitaria de 13 años. Había sido educada en casa toda mi vida, por lo que, aunque era el comienzo del verano, no tenía planes ni amigos con los que salir. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación, con las cortinas cerradas, escuchando música y leyendo historias paranormales en línea. No tengo miedo de admitir que estaba deprimida, desesperada por tener a alguien con quien pasar mi tiempo. Para ser honesta, en un momento busqué información sobre hechizos satánicos y cosas por el estilo. Realicé muchos rituales diferentes, leí muchos hechizos en voz alta, y recé a diferentes entidades que no eran buenas. Pero después de un tiempo, me detuve, ya que me parecía ridículo. Me di cuenta de que todo era una tontería en cierto punto. Una semana después de haber dejado todo ese asunto satánico, estaba sentada en la cama leyendo. Recuerdo esa noche con mucha claridad porque es, de lejos, la cosa más aterradora que he experimentado. Mis padres estaban abajo, junto con el resto de mi familia, viendo Sherlock Holmes. No estaban bromeando conmigo, lo sabía tanto como deseaba que lo estuvieran. En fin, estaba reproduciendo canciones de Pink suavemente de fondo cuando noté un sonido bajo, como un raspado. Pensé que era algo mal en la grabación, así que pausé la canción. Sin embargo, el raspado continuó. Rasp, rasp, rasp. En ese momento, me di cuenta de dónde provenía el sonido. Del gran armario con puertas de espejo que ocupaba toda la pared del fondo de mi habitación. Whisky, llamé, pensando que mi gato debía haberse metido en el armario y se había quedado atrapado. Mi gato es muy vocal, pero no escuché ninguna respuesta a mi llamado. Me levanté y me acerqué a la puerta. La abrí lentamente y el ruido se detuvo de inmediato. Revisé detrás de la ropa colgada y en todos los lugares donde mi gato podría haberse escondido, pero no encontré nada. Entonces me di cuenta de que, cuando moví la ropa a un lado, hicieron el mismo ruido de raspado que había escuchado antes, porque los ganchos colgaban de una barra de metal. Esa realización me hizo cerrar la puerta y saltar de nuevo a la cama. Debo haberlo imaginado, me dije. Debo haberlo hecho. Así que simplemente subí el volumen de la música y continué leyendo, pero momentos después, rasp, rasp, rasp. No estoy bromeando cuando digo que sentí que todos los pelos de mi cuerpo se erizaban. ¿Qué demonios estaba en mi armario? Subí el volumen de las canciones para ahogar el ruido, pero cuanto más fuerte ponía la música, más fuerte se hacía el ruido. Para combatir el sonido, cambié de página en mi libro, luego pausé la música y simplemente escuché. Seguro el raspado se detuvo. Por un momento pensé, oh, gracias a Dios, se acabó. Pero pensé demasiado pronto, porque en segundos escuché un leve clink, clink, como metal chocando contra metal, seguido de sonidos de arrastre, como si la ropa larga se arrastrara por la alfombra. El ruido se movió fuera de la puerta cerrada de mi armario, pasó por el extremo de mi cama y se dirigió hacia la cama de mi hermana menor, donde pareció detenerse o sentarse porque el ruido se detuvo. Lo único que pude hacer fue quedarme ahí, paralizada,
mirando el lugar vacío en la cama frente a mí. No vi nada, pero podía escuchar claramente una respiración. ¿Sabes esa sensación que tienes cuando puedes decir que alguien te está mirando? Era como eso, pero peor, porque no podía ver qué lo estaba haciendo. Recuerdo haber intentado llamar a alguien, a cualquiera, esperando que mi mamá hubiera subido y entrara en mi habitación. Pero no salió ningún sonido de mis labios, solo un patético susurro y lágrimas aterrorizadas que corrían por mi rostro. No podía moverme. Miré la puerta del pasillo, y luego de nuevo a la cama vacía. Sentí que la tensión en el aire se rompía, y corrí hacia el pomo de la puerta y lo hice salir. Bajé corriendo las escaleras como si mi vida dependiera de ello. ¿Quién sabe? Probablemente lo hacía. Me senté detrás del sofá mientras todos seguían viendo televisión. No notaron que estaba temblando, con los ojos llenos de lágrimas detrás de ellos, pero al menos ya no estaba sola. Pasaron un par de horas con solo sentarme allí antes de que mi mamá me dijera que ya era tarde y que parecía que necesitaba dormir. Pero no iba a volver allí arriba sola, así que le pedí a mi hermana que subiera conmigo. Se sentó en su cama y le expliqué lo que había sucedido. No pude decir si me creyó, pero estaba visiblemente asustada, así que ofreció dejar encendida su luz nocturna. Dormí bien sorprendentemente, no hubo ruidos de raspado, nada. Pasaron un par de días y cada vez pasaba menos tiempo sola en mi habitación. No quería que lo que estuviera allí volviera. Luego, una mañana abrí los ojos justo cuando salía el sol. Miré a mi alrededor en mi habitación, notando los primeros rayos de luz que se colaban por detrás de las cortinas azul marino. Sentí un peso inmenso sobre mi pecho, así que miré hacia abajo. Había un rostro extraño a menos de 6 pulgadas del mío. Era más pálido que mis sábanas, con rasgos humanos, labios y nariz delgados, pero los labios eran de un azul helado, y las pupilas apenas eran visibles, solo pequeñas rendijas grises. Podía ver lo que parecían ser costuras a lo largo de toda la cara y el comienzo de cabello negro, pero no había cuerpo, como si hubiera asomado la cabeza a través de un portal para mirarme mientras dormía. Pero aún así podía sentir el peso de su cuerpo. Lo único que recuerdo es mirarlo, y luego sentirme increíblemente somnolienta y volver a dormir. He hablado con varias personas sobre esto, y me han dicho que parecía parálisis del sueño. Sin embargo, podía mover la cabeza, así que no creo que fuera eso. Las cosas continuaron sucediendo con bastante frecuencia después de eso. Interruptores de luz encendiéndose. La caja de música en la chimenea incluso se enrolló sola una vez, un día mientras estaba en la sala. En un momento incluso comencé a pensar que tal vez era un espíritu amigable, porque no me hacía daño. Solo me seguía. Pero estaba definitivamente equivocada. Las cosas tomaron un giro para peor una noche cuando desperté de una pesadilla vívida, en la que una criatura pálida y calva con profundas cuencas negras por ojos se levantaba de un lago de agua negra y caminaba lentamente hacia mí. Recuerdo haberme despertado de un sobresalto y preguntarle a mi hermana si estaba dispuesta a poner su cama junto a la mía, solo para hacerme sentir mejor. Sin embargo, seguía quejándose de que su cama seguía siendo tirada lejos de la mía durante la noche. Las cosas empeoraron cada vez más. Mi hermana se quejaba de que sentía manos alrededor de su cuello cuando intentaba dormir, o que sentía ojos que la observaban. Pensé que todo era culpa mía, así que me mudé a la habitación de invitados. La primera noche que me quedé en la habitación separada, escuché a mi hermana llamándome desde la otra habitación. Fui a ver qué pasaba, y la encontré llorando a mares. Me dijo que acababa de apagar la luz para ir a la cama cuando escuchó a alguien golpear la ventana desde afuera. Fui a revisar detrás de las cortinas y no vi nada, solo la oscuridad absoluta afuera. Ten en cuenta que la habitación está en el segundo piso, por lo que la ventana está a unos 15 pies del suelo. No sabía qué hacer, así que le ofrecí quedarse en mi nueva habitación conmigo. Comencé a tener pesadillas vívidas todas las noches. En todas ellas veía esta figura alta y oscura, con un largo abrigo negro y cabello largo y oscuro.
Me contaba historias detalladas sobre cosas que había visto. Realmente comencé a esperar estos encuentros. Lo llamaba Ali, abreviatura de Alistair. Era un nombre que nunca había escuchado antes, lo que solo hacía que todo fuera más extraño. Finalmente, hablé con mis padres sobre lo que estaba pasando, lo cual pronto lamenté porque hizo que Alistair se enfadara. Los sueños cambiaron. Me tocaba con fuerza, e incluso a veces durante el día, sentía cosas moviéndose debajo de mi ropa. Al final, me mudé de habitación nuevamente, y todo volvió a la normalidad por un par de semanas. Pero una noche, me desperté sintiendo presión en mi cuerpo inferior, y miré hacia arriba para ver la silueta de una cosa humanoide, calva y huesuda, encima de mí. A la mañana siguiente, fui inmediatamente a contarle a mi madre. No podía contenerlo más, rompí en llanto frente a ella, lo cual era muy inusual en mí. Afortunadamente, me tomó en serio. Tenía un grupo de amigos sanadores espirituales, y rezaron por mí todos los días durante una semana, y afortunadamente, creo que funcionó. Las cosas mejoraron. Estoy muy agradecida de no haber estado atrapada en ese horrible ciclo de ser acosada todas las noches. Todo lo que puedo decir es que no te rías de todo lo que lees, porque a veces hay más de lo que parece. Tenía 10 años cuando mi abuelo me compró esta muñeca. Costó $30 y parecía una vaquera, pero era una muñeca grande, del tamaño de un niño de 3 años. Mi abuelo sabía que me gustaban las muñecas, ya que era hija única, pero lo que no sabía era que esta muñeca me haría pasar un verdadero infierno. Un día, una vieja amiga mía llamada Katie se quedó a dormir conmigo. Trajo su muñeca, y jugamos con ellas juntas durante unas horas. Luego, mi mamá nos llamó para cenar. Comimos rápido para poder volver a subir y jugar. Cuando regresamos, la muñeca de Katie estaba en las manos de mi muñeca, en una posición de estrangulamiento. Nos reímos de inmediato, pensando que era una broma rara de mi papá. Más tarde esa noche, cuando estábamos viendo películas, Katie giró la cabeza para decirme algo. Ahora, había colocado mi muñeca en mi silla de la computadora, mirando hacia la computadora. Cuando giró la cabeza, señaló que la computadora se había dado vuelta, y la cabeza de mi muñeca ahora estaba mirando hacia nosotras. Ambas nos sentimos un poco inquietas, y arrojé la muñeca al armario. Al día siguiente, después de que Katie se fue a casa, estaba en mi habitación viendo televisión cuando escuché un sonido gutural y animalístico, seguido de ruidos de rasguños que provenían del armario, como si un animal salvaje y desesperado estuviera atrapado adentro. Me quedé paralizada de miedo. ¿Qué haces en una situación así a esa edad? Pensarías instantáneamente que hay un monstruo en tu armario, pero reuní mi coraje, corrí hacia el armario y lo abrí. Y vi la muñeca. No estaba tirada como la había dejado, sino que ahora estaba de alguna manera apoyada contra la pared, directamente frente a la puerta, mirándome. La agarré rápidamente y abrí el ático, arrojándola adentro. Desde entonces, mi familia y yo hemos estado escuchando sonidos de pasos y golpes que vienen del ático. Ninguno de los miembros de mi familia sube allí. No los culpo. Esa muñeca da miedo. Pero tengo una pregunta sin respuesta. ¿Cómo es posible que una muñeca nueva esté poseída? Puede que nunca lo sepa, pero esa muñeca definitivamente está embrujada. Hace unos 10 años, cuando era estudiante de primer año en la escuela secundaria, faltaba una semana para Halloween cuando mi papá nos sorprendió a mí y a mis hermanos con un recorrido de fantasmas. En ese momento de mi vida, me intrigaba lo paranormal. Sin embargo, era muy escéptico al respecto, pero estaba a punto de recibir una introducción formal en este campo. Al caer la noche, nos reunimos con un grupo de personas que iban a hacer el recorrido con nosotros. El recorrido comenzó en el monumento cenotafio del Álamo, que se alza con un majestuoso orgullo tejano, a unos 60 metros de la entrada principal del Álamo.
Nos recibió el guía turístico, que estaba vestido como Indiana Jones. Luego, comenzamos a caminar hacia el oeste, alejándonos del Álamo. Algo me pareció extraño sobre este guía. ¿Por qué necesitaría una mochila tan grande y una silla plegable para un recorrido corto? Adelantándonos al final del recorrido, nos detuvimos en los largos cuarteles cerca de la entrada, y el guía sacó un trípode de lo que pensé que era una funda de silla plegable en su mochila. Luego sacó una cámara térmica y procedió a contarnos sobre un fantasma que deambula por esos cuarteles. Apuntó la cámara hacia el pasillo y nos dijo que si llamabas al fantasma por su nombre, se manifestaría, pero más a menudo se revela al llamado de una mujer. Olvidé el nombre del fantasma, pero para efectos de la historia, llamémosle Johnny. Una mujer se ofreció para llamar a Johnny. Ella lo llamó por su nombre 3 veces, mientras yo miraba la pantalla de la cámara apuntada hacia la pared. Lo que vi me fascinó sobre lo paranormal, y me hizo creer que tal vez, solo tal vez, algo de eso era real. Desde la esquina, vi una figura verde que lentamente se asomaba desde el fondo azul. Miré hacia el pasillo para ver que no había nadie, pero al mirar de nuevo la pantalla, la figura seguía allí. Le pedí a mi hermano que caminara frente a la cámara para asegurarme de que no fuera una grabación de otra persona, y su figura apareció en rojo y blanco en la pantalla. Cuando regresó, la figura lentamente se retiró de nuevo a la esquina. Esta fue la primera vez que pude decir con firmeza que vi un fantasma con mis propios ojos, por así decirlo, pero sigo siendo escéptico de las historias de otras personas. No digo que no las crea, solo que quiero experimentarlo por mí mismo. Tenía 13 años cuando esto sucedió. Cuando era más joven, mis padres tenían un perro llamado Sandy. Era un bulldog y era muy dulce. Crecí con Sandy, y siempre pensé que viviría para siempre, pero falleció cuando yo tenía 12 años. Lloré todo el día cuando me enteré. Ahora es cuando se pone extraño. Un año después de que falleció, acababa de cumplir 13. También era el aniversario de la muerte de Sandy, y quería visitar el lugar donde estaba enterrada, solo para decirle cómo iban las cosas conmigo. Pero se avecinaba una tormenta y mi madre dijo que tenía que quedarme adentro. Estaba deprimido, así que fui a jugar algunos videojuegos en mi habitación por la noche. Era el último en estar despierto, y estaba muy tranquilo, aparte de la música de fondo de mi videojuego. De repente, escuché algo extraño, el suave golpeteo de garras en el suelo de madera. Pensé que era mi gato gordo, Shadow, pero cuando miré hacia la puerta, vi algo que me hizo jadear, una visión que trajo lágrimas a mis ojos. Ahí, en la puerta, estaba Sandy, exactamente como la recordaba. Pensé que estaba viendo cosas por quedarme despierto hasta tarde, así que me froté los ojos, y cuando volví a mirar, ella estaba más cerca. Honestamente, me asusté. No estaba seguro si era real. Apagué rápidamente el juego, y cuando volví a mirar, ella había desaparecido, pero sé que la vi. Me fui a la cama con mi mente acelerada por la experiencia. Y tristemente, esa fue la última vez que vi a Sandy. Todo comenzó hace unos 2 o 3 años cuando mi familia y yo nos mudamos a un pequeño vecindario en Tucson, Arizona. Alquilamos una nueva casa que estaba conectada con otra, pero afortunadamente estábamos divididos por una pared. Durante ese tiempo, teníamos al menos 4 perros, aunque al final terminamos con 7, ya que cuidamos a los perros más que a nosotros mismos. Vivíamos en esta pequeña casa de 2 habitaciones y un baño, y no teníamos muchos muebles en ese momento, ya que unos meses antes de mudarnos mi madre fue acusada de estar viendo a otro hombre. Mi padrastro no quería verla, ni a ella, ni a mi hermana y a mí, pero siempre lograban resolver las cosas. Es una historia un poco larga. De todos modos, durante los primeros meses que vivimos en esa casa, estaba pasando por una fase en la que veía constantemente Ghost Adventures, y siempre vestía de negro. Mirando hacia atrás, no estoy orgulloso de ello, pero como dije, fue una fase.
Siempre que veía ese programa sentía una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando desde algún rincón de la sala. Y cada vez que miraba, no veía nada, solo a mis perros mirándome, lo cual era raro. Con el pasar del año, y aún viviendo en nuestra casa, acababa de pasar el cumpleaños de mi madre unos días antes, así que ella y mi padrastro fueron a una clase de arte para adultos, donde pintaron y bebieron. Trabajaron juntos para pintar un árbol de cerezos, lo cual me pareció bonito. Colgaron la pintura en nuestra casa, y por alguna razón, cuando la miraba, sentía que algo malo iba a suceder. Como no tenía razón para sentirme así, lo dejé en el fondo de mi mente y traté de olvidarlo. Unos días después del cumpleaños de mi madre, mi abuela comenzó a visitarnos de vez en cuando mientras yo estaba en la escuela. Cuando regresé a casa, mi abuela me dijo que ella y mi madre vieron una pequeña sombra oscura, de la misma altura que mi primo, quien es autista, desaparecer en la zona donde estaba el horno. Esto fue extraño y al principio no les creí, pero no era la primera vez que lidiaba con lo paranormal. Antes de ese evento, mi mamá y mi padrastro habían encontrado una estatua de Jesús rota y destrozada en el patio trasero, en un lugar donde no debería haber estado. Cuando la vieron, mi padrastro vio la figura oscura de un hombre huyendo de la escena. Lo persiguió, pero en el momento en que rodeó la esquina de la casa, el hombre había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Mi mamá hizo algunas investigaciones y descubrió que un hombre de unos 20 o 30 años había sido asesinado a tiros, y falleció en ese patio trasero solo unos 5 años atrás. Uno pensaría que las personas que nos alquilaron esta casa al menos nos habrían informado de algo así antes de hacer un trato con nosotros. Al escuchar sobre el incidente de la estatua, mi abuela y yo decidimos revisarlo. Recogimos los pedazos rotos y los llevamos a casa para limpiarlos y secarlos. Usamos pegamento y cinta para unirla lo mejor que pudimos, y una vez que terminamos, la devolvimos a su lugar, asegurándonos de que estuviera en un lugar estable antes de soltarla. Pero unos días después, nuevamente la estatua estaba rota en el patio trasero. Alguien habría tenido que entrar, agarrar la estatua y arrojarla al suelo afuera para hacer eso, así que no había forma de que simplemente se hubiera caído sola. Pronto, mi madre comenzó a actuar de manera extraña. Sus acciones, su humor, su personalidad cambiaron. Comenzó a decirnos que veía esta sombra negra cada vez más, una vez en la esquina de su habitación y otra vez en la ducha. Un día, mi madre nos llevó a mi hermana y a mí a la iglesia, donde comenzó a buscar al padre de la iglesia con los ojos llenos de lágrimas de repente. Mi hermana y yo nos preocupamos de inmediato por ella. El padre no estaba, así que nos llevamos una botella de agua bendita. Mi hermana condujo mientras mi madre se recostaba en el asiento trasero, sintiéndose enferma y exhausta por alguna razón. En este punto, mi mente estaba enloquecida. Sabía que este espíritu estaba molestando a mi madre de alguna manera, pero no sabía cómo ayudarla, lo que me hacía sentir aún más frustrado. De regreso en casa, nos golpeó un olor horrible, como cigarrillos quemados. Me dio náuseas. Mientras estaba acostado en casa tratando de olvidar la estresante noche, mi hermana entró en la habitación y me dijo que fuera rápido a la sala y que trajera el agua bendita. La seguí y vi a mi madre en el suelo, acostada sobre 3 cojines del sofá. Sus labios se movían y hablaba en un idioma que no sabía que conocía, si es que era un idioma. Al llamarla y tratar de alcanzarla, sus ojos se abrieron tan rápido que me hizo sentir como si mi corazón se detuviera. Sus ojos tenían una mirada muy fría y amenazante. Me miró fijamente como si estuviera mirando directamente a mi alma, y gruñó, ¿qué? En una voz que no era la suya. Nada de esto pareció detenerse hasta que dejamos ese lugar. Esa sombra, ciertamente era algo malvado y había intentado herir a mi madre o llevársela lejos de nosotros. Si alguna vez buscas comprar o alquilar una casa, quizás quieras hacer un poco de investigación sobre ella, porque la persona que te la está vendiendo o alquilando podría mentir u olvidar decirte algo importante sobre su historia.
He usado una tabla Ouija solo 2 veces en mi vida. La primera vez fue un completo fracaso, lo que me convirtió en un no creyente durante un tiempo, pero la segunda vez, que es la razón de esta historia, me convirtió en un verdadero creyente. Un grupo de amigos y yo decidimos sacar la tabla Ouija, principalmente como una broma. Éramos 4 sentados alrededor en el sótano. Cabe destacar que este no era un sótano espeluznante, estaba terminado y no tenía ventanas, por lo que estaba bastante oscuro. Sin embargo, si había una parte espeluznante, era donde estaba la lavandería. Afortunadamente, había una puerta que separaba los 2 espacios. Después de apagar las luces y colocar la tabla en el centro de la habitación, comenzamos nuestra sesión. Como suele suceder en estas historias, al principio no pasó nada. Nos quedamos en silencio, mirando la tabla y esperando con anticipación. Finalmente, el puntero comenzó a moverse. Lo primero que pensé fue, ¿quién está haciendo esto? Porque yo no estaba moviendo nada. Quité mis manos y miré a mis amigos, llamando a alguien por sus mentiras. Mis 3 amigos me miraron con absoluta sorpresa, cuestionándome. Volvimos a colocar nuestras manos sobre el puntero y preguntamos una de las preguntas más básicas. Si hay alguien aquí ahora, haz algo. Esperamos de nuevo, mientras la tabla deletreaba tonterías que, al darnos cuenta más tarde, probablemente era un idioma extranjero siendo hablado en ese momento. Después de estar sentados durante unos 20 minutos, poniéndonos ansiosos y nerviosos, finalmente sucedió algo más. Mencioné antes que la puerta al espeluznante sótano lavandería estaba completamente cerrada. Bueno, la puerta se abrió de golpe y se estrelló contra la pared. Los 4 nos levantamos de un salto y corrimos hacia las escaleras, tropezándonos unos con otros para llegar al tope. Dejamos la tabla abierta a lo que sea que hubiéramos invocado. Ahora estábamos todos afuera, sintiéndonos algo seguros, y no queríamos volver a entrar en esa casa por un tiempo. Avanzando unas horas, todos nos habíamos calmado un poco, riéndonos de la situación y tratando de racionalizarla. Eventualmente volvimos al sótano, solo para encontrar la puerta de la lavandería aún abierta y algo mucho peor. Toda la habitación había sido destrozada. La televisión estaba tirada en el suelo. La pantalla de la computadora tenía una grieta enorme en el medio. El colchón estaba al otro lado de la habitación y al revés. Estoy seguro de que te haces la idea. Los 4 nos quedamos aún más sorprendidos y horrorizados que antes, y otra vez corrimos hacia la salida, tropezándonos unos con otros y peleándonos para ser el primero en salir. Esa noche fui a casa, aterrorizado de cerrar los ojos por miedo a lo que habíamos liberado en nuestras vidas. Podrías pensar que alguien había entrado en la casa, pero no hay forma de que eso hubiera pasado. Habíamos cerrado la puerta antes de salir, y los padres de mi amigo aún no habían llegado a casa. Y la única parte que fue destruida fue ese sótano, la habitación donde tomamos la mala decisión de abrir la tabla Ouija. He tenido un pequeño puñado de eventos extraños que me ocurrieron en mi antigua casa cuando estaba en la escuela secundaria. Mi familia se mudó a una vieja casa en un pequeño vecindario, en un callejón sin salida, fuera de un camino rural. Los dueños anteriores eran una pareja de ancianos. Parecían reservados pero amables. La casa de 3 niveles tenía la misma alfombra roja raída y paredes blancas en cada habitación y en cada piso. Más de la mitad de las bombillas no funcionaban y había polvo y telarañas que no habían visto una araña en mucho tiempo. El sótano ni siquiera tenía luces que funcionaran, lo que llevó a mis padres a bromear sobre que los dueños anteriores eran vampiros. Sin embargo, la casa tenía una sauna, aunque no había sido usada en un buen tiempo. Esa habitación olía a agua de lluvia y madera húmeda, lo cual, honestamente, me resultaba bastante relajante. La casa tenía unas cuantas hectáreas de terreno y bosques alrededor, y nuestros vecinos eran tranquilos y se mantenían para sí mismos. Incluso antes de que nos mudáramos a esa casa, podía sentir que algo estaba mal con ella.
Recuerdo que íbamos en coche por la ciudad con mi madre buscando casas. Cuando llegamos a este pequeño vecindario, en el momento en que nos detuvimos frente a la casa, sentí una vibración proveniente de ella. No necesariamente era una sensación mala, solo algo raro, como si esta casa vacía y neutral estuviera activa de alguna manera. Es difícil de describir. Le conté esto a mi madre después de que nos mudamos, y ella hizo que nuestro pastor viniera a orar por la casa, lo cual no cambió nada. Todavía se sentía inquietante, pero no exactamente aterrador. Nunca sucedió nada grande, solo cosas extrañas. Había ruidos raros que venían del ático, que era una pequeña habitación de acceso. Eran sonidos extraños de golpeteo. Me acostumbré a las cosas raras, y dejaron de molestarme bastante rápido. A veces, incluso las encontraba emocionantes. Después de la escuela secundaria, me metí en problemas, y terminé siendo educada en casa a través de unos paquetes cristianos que tenía que hacer sola. Así que me enseñaba y me calificaba a mí misma, porque ambos padres trabajaban. Como estaba sola en casa durante esos días, en medio de los bosques, con un gran porche y vida silvestre a mi alrededor, puedes imaginar que pasaba mucho tiempo afuera, fumando marihuana, tocando la guitarra y pasándolo bien. Pero como venía de una familia estricta, nadie más sabía que fumaba. Así que tenía que estar atenta constantemente por si llegaban mis padres o mi hermana. Podía escuchar la puerta del garaje abrirse desde la habitación de arriba, en la parte trasera. Era una experta en esconder mis travesuras, pero una cosa que me desconcertaba era la actividad en esa casa. En múltiples ocasiones, podías escuchar la puerta del garaje abrirse y cerrarse, y se oían pasos pesados subiendo las escaleras y entrando en la cocina, claramente. A veces, oías el crujido de una bolsa o el tintineo de llaves, como si alguien hubiera llegado a casa de hacer compras. Siempre iban a la cocina y se detenían ahí. Yo paraba lo que estaba haciendo y llamaba a quien fuera que hubiera llegado. Cuando no obtenía respuesta, me levantaba de mala gana de mi comodidad y bajaba las escaleras. A mis padres les gustaba ser sigilosos, aunque no eran buenos en eso, pero cuando bajaba las escaleras, preguntando todo el tiempo quién había llegado, entraba en la cocina y veía que nadie había llegado aún. No había nadie más que yo. Luego, recorría toda la casa. Revisaba el garaje también, para ver si el coche estaba ahí, pero siempre estaba vacío. Eso se volvió una rutina, y cada vez que sucedía, lo cual ocurría con frecuencia, nunca me asustaba realmente. Nunca sentí nada amenazante al respecto, aunque sí se volvía molesto. A medida que crecí, pensé que debía de ser una especie de encantamiento imprevisto, algo que se repite una y otra vez. Pero hubo un incidente que sí me asustó. Estaba en la cocina una noche hablando con mi hermana. Detrás de mí había 3 grandes ventanas que daban a nuestro jardín delantero. Estaba oscuro en ese momento, pero aún se podía distinguir el árbol en el jardín delantero. Había luces que colgaban sobre las ventanas y brillaban sobre un lecho de lo que deberían haber sido flores, pero que solo era tierra, así que definitivamente podrías ver si hubiera alguien en el jardín afuera. Bueno, en un momento de la conversación, escuchamos un fuerte y contundente toc, toc, toc en la ventana más a la izquierda. Mi hermana y yo nos dimos la vuelta tan rápido como sucedió, pero no vimos a nadie, solo un jardín vacío y un árbol que se balanceaba. Nos miramos la una a la otra y salimos corriendo escaleras arriba, riéndonos y gritando entre nosotras. Una semana después de ese incidente, alguien intentó entrar en uno de nuestros garajes pateando uno de los paneles. Lo extraño es que cuando mi papá bajó al garaje, no había nadie allí, y donde vivíamos, sería difícil llegar lejos sin ser visto, y no había nadie alrededor. Claro, podrían haber corrido y escondido en los bosques, pero no había evidencia de eso, ni coche, ni bicicleta, ni huellas. Los vecinos eran mayores también, así que no es como si hubiera otros niños alrededor. Nunca he estado segura si eso tenía que ver con las experiencias extrañas o si era alguien que estaba molestando.
La única razón por la que me pregunto si estaban relacionados es por lo cerca que sucedieron entre sí. Ahí termina mi historia. Mi familia se desmoronó, y pronto me mudé de esa casa. Todavía paso por allí de vez en cuando. Fue mi lugar favorito mientras crecía y espero que la familia que la ocupa ahora no haya tenido ninguna experiencia maligna. Me imagino que no. La casa nunca pareció albergar un mal, solo eventos normales que parecían estar impresos y repetidos de la memoria. Creo que alguien que vivió allí aún no sabe que ha fallecido. Nunca he olvidado esta noche ni lo que experimenté porque, debido a esa noche, soy cuidadosa con cualquier cosa que tenga que ver con espíritus. La casa de 2 pisos en la que vivía había sido convertida en 2 apartamentos, y en ese momento vivía con mi novio en el apartamento del segundo piso. Era una casa antigua, con pisos de madera, decoración vieja y un ático. El ático tenía una de esas escaleras plegables que se bajaban desde una trampilla en el techo. El ático no era más que vigas transversales y un viejo aislamiento rosa empaquetado entre ellas. Realmente no lo usábamos, excepto para mostrar a los amigos nuestro espeluznante espacio en el ático de vez en cuando. A veces me despertaba para usar el baño por la noche. Siempre he tenido miedo de la oscuridad, incluso ahora. De vez en cuando me invade esa vieja sensación de miedo. Tenía que pasar por el pasillo que daba a la cocina para llegar al baño, y cada vez que lo hacía, sentía que había algo allí. Me convencía de que mi imaginación estaba jugando conmigo. Una noche, antes de esa noche, ya estaba en el baño cuando escuché unos extraños sonidos de crujido. Parecía que venían del pasillo al lado del baño. Inmediatamente dejé de respirar y escuché atentamente. Sí, era un crujido en las tablas del suelo, definitivamente. Mi novio estaba durmiendo en el dormitorio, y me sentí demasiado tonta para llamarlo para que me ayudara, así que reuní valor para correr hacia mi habitación. En el momento en que salí del baño, algo rugió en mi dirección. Grité, golpeando el aire con mis puños hacia el monstruo oscuro que saltó del pasillo oscuro y aterrador y... ¡Ay! Exclamó mi novio. «Oh, Dios mío, ¿estás bien?», le pregunté. Resultó que solo era mi novio asustándome. Ambos nos reímos y volvimos a la cama, pero mientras nos reíamos de la broma y hablábamos un poco antes de volver a dormir, escuchamos pasos que provenían de encima de nosotros. Ambos nos detuvimos y escuchamos. Después de unos segundos, los pasos se detuvieron, y acordamos que era raro, pero que probablemente provenía del apartamento de abajo, no del ático de arriba. Pero creo que solo estábamos en negación. En una ocasión, teníamos algunos amigos en casa. Todos estábamos charlando cuando surgió el tema de lo paranormal. Mientras compartíamos historias, creímos escuchar pasos provenientes de arriba. Todos dejaron de hablar, y claramente escuchamos los pasos caminar por el techo de la sala de estar hacia el pasillo y luego hacia la cocina. Todos mis amigos estaban emocionados y querían ir a ver el ático, así que fuimos al ático solo para ver que estaba vacío. Ese evento fue tan espeluznante que tuve problemas para dormir esa noche. Cada semana o algo así, escuchábamos esos pasos. Claramente provenían del techo. Era aterrador cada vez que lo escuchaba. Me daban ganas de mudarme, e incluso pasé unos días en la casa de un amigo. Mi novio decidió hablar con su madre sobre los sonidos. La señora M era una médium autoproclamada. Quería venir a nuestra casa para sentir el lugar. No me entusiasmaba la idea, pero decidieron que sería lo mejor. Luego vino la noche que nunca olvidaré. La señora M había venido y caminó por el apartamento y el ático para sentir el lugar. Decidió que una sesión espiritista sería lo mejor. No me gustó la idea en absoluto, pero no vi forma de evitarlo. Todos nos sentamos en el suelo del dormitorio, iluminados por velas, mientras ella hacía las típicas preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La señora M comenzó a decirnos que sentía una presencia muy oscura cuando, de repente, se escuchó un fuerte sonido de cristales tintineando y rompiéndose proveniente de nuestra cocina. Fue tan fuerte que grité y comencé a sollozar.
Una vez que todo terminó, todos nos levantamos y caminamos cautelosamente hacia la cocina para ver qué había sucedido. Nuestro dormitorio estaba al lado de la cocina, donde había una despensa en la pared. Teníamos una colección de botellas de vidrio en la despensa. El suelo de la despensa estaba tan lleno de botellas que la puerta plegable apenas se cerraba. Estas botellas estaban todas de pie y no había espacio para que se cayeran, pero las botellas que encontramos estaban todas tumbadas, y varias de ellas estaban rotas. La puerta de la despensa estaba parcialmente abierta. Miré con horror, intercambiando una mirada con mi novio, que sabía lo que estaba pensando. Luego, todos escuchamos los pasos en el techo caminando por el pasillo, desde la cocina hasta las escaleras del ático. Entré en pánico. Agarré mi bolso y mi chaqueta y salí corriendo al coche de la señora M afuera. Sentí que me estaban observando todo el tiempo. Intenté lo mejor que pude para explicar lo que había sucedido en el apartamento, pero nada de lo que se me ocurrió me convenció. Una semana después nos mudamos. Hoy en día, ignoro activamente cualquier cosa paranormal, y me niego a tener incluso una tabla Ouija en mi casa. Creo que hay un mundo invisible a nuestro alrededor, y debemos mantenernos lejos de él. Antes de comenzar, me gustaría mencionar que mi esposa y yo nunca bebemos, fumamos, ni usamos ninguna otra sustancia, así que no puedo atribuir esto a nuestra imaginación o alucinaciones. Unos años después de casarnos, conseguimos una linda casita en un pequeño suburbio. Siempre quisimos una casa de 3 habitaciones y 2 baños, y encontramos una a buen precio. Cuando preguntamos por qué era tan baja, la mujer que nos la vendía dijo que no quería estar allí más. No pensamos mucho en ello y comenzamos a mirar por dentro. Era casi como si el lugar hubiera sido hecho para nosotros. Inmediatamente firmamos los papeles y conseguimos la casa, aunque éramos los únicos compradores potenciales. Estaba casi garantizado que la conseguiríamos. No tenía idea de que rápidamente se volvería evidente por qué el precio era tan bajo y por qué nadie más quería comprarla. Pasaron unos meses normales, hasta que un día estaba viendo ESPN, mientras mi esposa preparaba el almuerzo para nosotros. Por el rabillo del ojo, vi una forma negra en la pared. La observé moverse hacia arriba, y entonces escuché un pequeño sonido de crujido. No me asustó fácilmente, así que calmadamente dije, «Cariño, no habrás visto eso, ¿verdad?» Ella vino y preguntó, «¿De qué estás hablando?» Le conté sobre la sombra, y decidió subir las escaleras y revisarlo por sí misma. Después de unos minutos, volvió y dijo que no vio nada. Negué con la cabeza y me olvidé de ello. La semana siguiente estábamos viendo SNL cuando vi por la ventana 2 formas oscuras que eran más pequeñas que la primera que había visto. Mientras las observaba, las 2 comenzaron a correr en direcciones opuestas. Rápidamente me volví hacia mi esposa para contarle, pero ella ya estaba mirando por la ventana también. Me preguntó si eso era lo que había visto aquel día. Asentí con la cabeza. No estábamos exactamente asustados, tal vez un poco inquietos. Otro día, estaba conectando mi Xbox, y después de encenderla, estaba usando alguna especie de función de cámara que detectaba calor en el área. Usándola, vi una gran forma parada junto a mí, una que estaba al rojo vivo. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo tan grande y tan cerca de mí podría haberme hecho daño si quisiera. Temblando dije, «Perdón, estoy haciendo una transmisión en vivo con mis amigos aquí. ¿Podrías moverte, por favor?» La forma se fue de inmediato, y solo me vi a mí mismo después de eso. Pasó un mes sin más incidentes, pero las sombras comenzaron a aparecer con más regularidad. Las veía en las paredes del garaje, en la camioneta, en mi habitación, en el estudio, en la cocina, el sótano, el baño. Un día, me harté tanto que grité, «¿Cuál es tu problema?» Por supuesto no hubo respuesta, pero sentí un escalofrío. Me di la vuelta y vi una sombra especialmente grande. Medía 8 pies de altura y estaba pegada a la pared.
La observé señalar el suelo y luego desvanecerse. Miré hacia donde había señalado y sentí una curiosidad intensa y siniestra. Mi esposa y yo decidimos investigar un poco y descubrimos que, como muchos otros lugares encantados, la casa había sido construida donde antes vivía una familia con 5 hijos y un ama de llaves muy grande llamada Randall. Una noche, hubo un incendio que comenzó en la cocina y rápidamente se extendió por la casa. Randall escapó, pero los otros 7 miembros de la familia no lo hicieron. Unos días después, encontraron a Randall acostado sin vida en los restos carbonizados de la casa, con una herida en la cabeza. Estaba tan angustiado que se quitó la vida. Pasaron unos meses hasta que hablé con unos amigos de la construcción. Cuando despejamos algo de terreno fuera de la casa, encontramos cenizas y restos de techos. Supuse que eso era suficiente para mí. No soy arqueólogo, pero tampoco soy tonto. Después de que pasaron unos meses más, mi esposa dijo que ya había tenido suficiente. Esta casa, aunque era un buen lugar y tenía todo lo que queríamos, claramente no era nuestro hogar en sus ojos. La familia que había perecido allí aún la poseía, junto con todo lo que la rodeaba. Aguantamos las sombras durante otra semana, empacando y preparándonos para mudarnos. La casa volvió al mercado rápidamente y fue comprada por otra pareja joven e ingenua. Ellos también se mudaron después de solo un mes. Nunca les conté sobre estas personas, sombra, pero creo que recibieron el mensaje. Pasé por la casa hace unos días y sigue vacía. Creo que sé lo que estaba pasando. Las personas sombra eran la familia anterior y su ama de llaves. Estaban perdidos, tristes y confundidos sobre lo que les había pasado, y no creo que ninguno de ellos pueda soportar irse. Esto sucedió una noche hace un par de años, en una habitación que me ha hecho familiar a los sucesos paranormales. Un poco de historia sobre mí. Ahora tengo 22 años y vivo en el centro de Texas con mis padres. Lo sé, soy un perdedor, ya pueden decirlo. Hemos vivido aquí durante 13 años, desde el año nuevo de 2018. Desde que vivo aquí, he tenido múltiples experiencias paranormales, que van desde pesadillas hasta apariciones en la vida real. Voy a compartir una que me ha marcado como particularmente perturbadora. Era principios de otoño de 2016 y me había ido a la cama alrededor de las 10:30 p.m. De repente, me desperté a eso de las 2:12 a.m. Todo estaba extrañamente silencioso a mi alrededor. Mi ventilador estaba en alto porque aún hacía bastante calor, y sin embargo, no escuchaba ni sentía nada del ventilador. Lo único que escuchaba era un sonido extraño, como si algo se moviera en el suelo de madera. Y aquí es donde se pone extraño. Había 6 monedas girando en un círculo perfecto en el suelo, junto a mi cama. Miré hacia la esquina más alejada de mi cama, donde estaba mi televisor, y vi este velo, una masa negra de unos 7 pies de altura y de unas 3 pies de ancho, de arriba a abajo. Era sólido y, sin embargo, transparente, como si no estuviera completamente allí de alguna manera. Supuse que era parte de un sueño del que acababa de despertar, así que me di la vuelta y volví a dormir. Pero me desperté una vez más a las 2:23 a.m., para notar que las monedas ahora estaban planas en el suelo, contra la pared lejana. El velo había desaparecido y volvía a sentir el ventilador soplando. Me di la vuelta para mirar la pared, pensando que tenía razón sobre que era un sueño, y sentí esta presencia detrás de mí, como si estuviera justo en el borde de mi cama. No me atreví a mirar, simplemente esperé que fuera paranoia y cerré los ojos. A las 2:35 a.m. me desperté nuevamente. Esta vez estaba seguro de que lo que estaba sucediendo no era solo un sueño. Miré lentamente alrededor de la habitación. Las monedas ahora rodaban de un extremo de la habitación al otro y de regreso, y el velo había llegado al final de mi cama. Me di cuenta de que no escuchaba nada de nuevo, ni siquiera las monedas. Sentí un miedo real en este punto, casi paralizante.
El aire era tan denso que parecía que respiraba a través de una pajilla. No sé qué pasó después de que me recosté lentamente, pero no recuerdo haber cerrado los ojos. A las 2:47 a.m., estaba despierto de nuevo, preguntándome qué estaba pasando conmigo. Me pellizqué y sentí dolor, así que supongo que estaba despierto, pero me sentía igual que en las otras veces que me desperté. Me senté y tomé una respiración profunda, pero se sintió como si hubiera tomado un rápido aliento. El velo ahora se había movido más cerca de la cabecera de mi cama, pero aún estaba a unos pocos pies de distancia. Sentí que me estaba mirando, no como si me observara, sino más bien como si yo fuera presa de un depredador hambriento y estaba acorralado. Dejó de moverse, y el velo se hizo más sólido, y ahora llegaba hasta el suelo. Estaba mirando directamente hacia la ventana por miedo a mirarlo a la cara. De repente, la habitación se volvió tan silenciosa que mis oídos zumbaban más fuerte que nunca. Esta cosa se desvaneció en la esquina, donde el piso se encuentra con la pared. Me acosté después de que desapareció, casi llorando de miedo en este punto. Me tomó 1 hora o 2 para volver a dormir, pero de alguna manera lo logré. Me desperté a las 7:15 a.m., casi sin moverme durante 20 minutos, preguntándome si estaba despierto o si había soñado toda la noche. Me preguntaba si estaba despierto ahora, y qué iba a pasar a continuación. A las 8 a.m., estaba seguro de que estaba despierto. Sé que esto no fue parálisis del sueño, ya que podía mover mi cuerpo y extremidades. Han ocurrido otras cosas en esa habitación también, así como a mi madre, quien ha escuchado a alguien susurrar en su oído en 3 o 4 ocasiones mientras dormía allí. Si alguien sabe lo que pudo haber pasado o ha tenido experiencias similares, me encantaría escucharlas. Tal vez me consolaría un poco saber que no soy el único. Hace unos días mi sobrina de 8 años, Emma, y yo estábamos en mi habitación charlando. Le preguntaba cómo le iba en la escuela y si aún se juntaba con su grupo de amigos, pero la conversación cambió de tema, y de alguna manera me contó que una noche comenzó a escuchar ruidos en su cuarto. Nunca he sido de las personas que atribuyen algo de inmediato a lo paranormal, así que empecé a buscar explicaciones lógicas para mí misma y para hacerla sentir menos asustada. Tal vez solo eran personas en la calle hablando, le expliqué, pero su actitud cambió rápidamente y negó con la cabeza. La voz venía de dentro de mi cuarto, me dijo, mirándome sin un atisbo de juego en su rostro. Me quedé un momento en silencio antes de hacerle más preguntas. Emma continuó diciéndome que esta experiencia ocurrió entre finales de junio y principios de julio de 2018, solo unos meses atrás. Estas fueron sus palabras exactas. Era tarde en la noche y estaba acostada en la cama tratando de dormir cuando escuché a un hombre empezar a hablarme en voz alta. Parecía que estaba sentado contra la pared mirando hacia mi cama. Sonaba joven, como un chico de 17 años. Incluso dijo mi nombre en un momento, diciéndome que me despertara, pero yo ya estaba despierta, completamente despierta, solo que me quedé ahí temblando y cubriéndome la cara con la manta. Este tipo seguía contándome chistes, pero no eran chistes graciosos, eran chistes de miedo. Me dijo que era una niña mala y que iba a quemarme allá abajo. En este punto de la historia, los ojos de Emma comenzaron a llenarse de lágrimas, y su barbilla comenzó a temblar. Me di cuenta de inmediato que esto no era una broma, y lo que había sucedido la había aterrorizado de verdad. Somos cristianas y no creemos en fantasmas de ese tipo, pero sí creo en el mal puro. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que un demonio estaba tratando de asustar o hacerle daño a mi pobre sobrina. Emma ha tenido un par de años difíciles y lucha mucho con su autoestima, incluso a los 8 años. Así que pensé que un demonio podría haberla atacado por esas razones de vulnerabilidad, intentando oprimirla y derribarla aún más. Pensar en eso me enfureció. Odié lo que sea que estuviera en su cuarto asustándola. Como su tía, no quería asustarla más,
Así que le dije que podría haber sido parálisis del sueño, y le expliqué que eso le ocurre a muchas personas, y que no es nada fuera de lo común. Esto pareció calmarla un poco, la hizo sentirse más tranquila. Me contó que sentía que se estaba volviendo loca ese día, y que cuando tuvo el valor de correr a la planta baja a buscar a su papá y dormir, la voz se detuvo, y finalmente pudo volver a dormir. Yo fui la única en la familia a quien le contó esta historia, y cuando le pregunté por qué no se lo dijo a sus padres, simplemente dijo, tenía miedo de que no me creyeran. En el fondo, no creo que fuera parálisis del sueño. Mi instinto me dice que algo maligno estaba en esa habitación, y con la parálisis del sueño no habría podido moverse, sin mencionar que duró bastante tiempo, 1 hora de este hombre atormentando a mi sobrina. Terminamos la conversación con algunas oraciones y dije algunas bendiciones para ella. Incluso fui a su casa unos días después para orar y bendecir su cuarto. Me dijo que no ha vuelto a pasar nada, y rezo para que siga siendo así. Es demasiado joven para estar experimentando este tipo de horror. Esta historia es de mi tía. Aún hoy en día mi tía sigue viviendo en la casa donde muchas personas han experimentado sus peores pesadillas. Cuando se mudó allí por primera vez, tuvo la sensación de que algo andaba mal con el lugar. El primer evento que experimentó sucedió una noche cuando estaba rezando, y tan pronto como terminó, sintió que alguien o algo la estaba ahogando. Al mismo tiempo, una pluma voló a través de la habitación y no la soltaba. Ella entró en pánico, pero no pudo hacer mucho más que rezar nuevamente. Ese era el único lugar que tenían para vivir. En otra ocasión, cuando mi tío se quedó a pasar la noche, estaba tratando de dormir cuando, de la nada, fue envuelto por una manta y apenas podía respirar. Se quedó una noche más, pero esa noche escuchó a alguien tratando de buscar algo en la oscuridad. Le dijo a lo que fuera que era que simplemente encendiera la luz, pero solo escuchó silencio. Pensó que era extraño, así que encendió la luz pero no vio nada en absoluto. La experiencia más aterradora, sin embargo, fue cuando vino la bruja. Una mujer extraña y rencorosa les dio un regalo sospechoso. Un par de botas sencillas que mi tía no aceptó porque la bruja admitió que las botas estaban malditas para romperle las piernas. La misma bruja vino una noche, en la noche más oscura de todas. Mi tía la vio espiando por las ventanas. Vio cómo la bruja pisoteaba y podía escucharla pisar en el techo también. Lo que más le asustó fue el hecho de que una anciana como esa hubiera llegado al techo. Luego vinieron los rasguños en las paredes, marcas de arañazos que se formaron justo frente a ella, pero que parecían provenir de ninguna parte. Muchos vecinos advirtieron a mi tía que había maldad dentro de esa casa, pero esa era su casa, y tenía que lidiar con ello. Le dijeron que buscara la fuente, que según ellos es un cráneo enterrado en el suelo alrededor de la casa. Ha intentado encontrarlo, pero su búsqueda no ha sido fructífera. Se ha acostumbrado al mal dentro de esa casa, pero sigue asustando a todos sus visitantes cada vez. Todavía no entiendo qué sucedió ese día. Nos hemos mudado de esa casa desde entonces, y ha pasado mucho tiempo. Pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Recuerdo que no pude dormir esa noche. Era solo una chica de 14 años en ese momento. Ahora no me asusto mucho. Y me encanta cualquier cosa relacionada con el horror o lo aterrador. Pero cuando era pequeña, me asustaba casi todo. Cualquier pequeño ruido por la noche me hacía llorar, pero esta experiencia fue muy diferente. En ese entonces todavía tenía miedo de la oscuridad y dormía con la televisión encendida. Mi antigua casa era muy pequeña y solo tenía 3 habitaciones, una para mí, otra para mi hermana y otra para mis padres. Estaba teniendo problemas para dormir esa noche y mi hermanita lloraba cada pocos minutos. Solo tenía 4 años y se asustaba mucho más fácil que yo. Desafortunadamente,
Esto fue en la época en la que mis padres decidieron ignorar su llanto para tratar de hacerla más independiente. Pero yo estaba empezando a enojarme, así que la llevé a mi habitación para que durmiera conmigo. Tenía una litera después de todo, así que estaba bien. Nos dijimos buenas noches y nos dormimos. Bueno, mi hermana se durmió. Yo me quedé despierta viendo la televisión que iluminaba mi habitación. Eso fue cuando noté algo. La puerta del armario estaba abierta. Había estado jugando con mi prima, Lily, esa mañana antes de irnos a la escuela. Siempre jugábamos antes de la escuela. La cosa es que siempre cerrábamos la puerta y revisábamos 2 veces para asegurarnos de que estaba cerrada antes de irnos a la escuela. Eso es porque había una gran muñeca en el armario con la que a veces jugábamos, pero siempre fingíamos que estaba embrujada. En el fondo, yo lo creía y me asustaba, así que simplemente cerraba esa puerta para no tener que verla. Me levanté de la cama y lentamente me acerqué al armario. Me acerqué a la puerta, encendí la luz rápidamente y eché un vistazo dentro. Fue un alivio ver que la muñeca seguía en su lugar, pero algo estaba mal. Mi ropa estaba desordenada. Curiosamente, mis camisas habían sido sacadas de las perchas, puestas del revés y luego colgadas de nuevo, y mis pantalones estaban en la misma condición, pero habían sido colocados de nuevo en el cajón. Aparte de eso, todo lo demás estaba en su lugar. Teniendo en cuenta que mi madre, que es muy organizada, es la que colgaba mi ropa y la doblaba, no había forma de que esto fuera un error suyo. No había colgado mi ropa del revés. Sintiendo algo raro pero no completamente asustada, lentamente apagué la luz y cerré las puertas del armario. Luego me volví a meter en la cama. No estaba realmente asustada, solo confundida. ¿Cómo había alguien hecho eso sin hacer ningún ruido? ¿O quién había entrado en mi habitación sin que yo me diera cuenta solo para hacer una broma extraña como esa? Me acosté en mi cama y seguí viendo la televisión, cuando mi madre entró repentinamente. ¿Entraste en nuestra habitación?, preguntó. Sacudí la cabeza y le dije que había estado en mi habitación todo el tiempo. Bueno, escuchamos a alguien entrar, y ya le preguntamos a tu hermana si fue ella, dijo. Yo estaba aún más confundida. Mi hermana había estado en mi habitación todo el tiempo, y ninguna de nosotras se había levantado. Mi hermana seguía durmiendo debajo de mí en la litera. Mi madre no pareció darse cuenta de esto, y salió de la habitación después de que le respondí. Me dijo que me fuera a dormir, pero después de escuchar esto y con la situación volviéndose más confusa y sospechosa, no había forma de que pudiera dormir. ¿Cómo es que alguien había entrado en la habitación de mis padres cuando mi hermana y yo habíamos estado aquí todo el tiempo? Durante una semana después de eso, tuve muchos problemas para dormir. Cualquier pequeño ruido me hacía saltar. Aún peor, todas las mañanas cuando me vestía para ir a la escuela, mi ropa estaba siempre del revés. Durante toda una semana, tuve que volver a poner mi ropa en su posición correcta antes de salir para la escuela, algo que tomaba bastante tiempo. Pero, a la mañana siguiente, todo volvía a estar del revés sin explicación alguna. Mi hermanita creía en mi historia, ya que también le estaba sucediendo a ella. Su ropa también estaba desordenada cuando regresaba a su habitación para vestirse. Para alguien tan joven era bastante inteligente y observadora, más de lo que se podría esperar de una niña de su edad. Un día, estaba en su habitación jugando con muñecas y My Little Pony. Yo estaba pasando el rato con Lily, y mis padres estaban afuera. Mi hermana me dijo que salió de su habitación para buscar un bocadillo, y cuando volvió, todas las cabezas y manos de sus muñecas habían sido arrancadas o cortadas. Le creí porque cuando volví a casa, lo vi por mí misma. No podría haberlo hecho sola, porque era demasiado pequeña para alcanzar el cajón con las tijeras, y nunca rompería uno de sus propios juguetes. Mis padres se habrían vuelto locos. Cosas extrañas continuaron sucediendo durante los siguientes meses, y después de un par de años, decidimos mudarnos. Con mi papá teniendo familia en California y, dado que pudo obtener la ciudadanía en Estados Unidos, nos mudamos allí desde México.
Unos años después de habernos mudado, mi madre me contó una historia que me asustó. Dijo que una mañana se levantó temprano un sábado. En ese momento, yo estaba quedándome en la casa de una amiga, y mi hermana dormía en la habitación de mi mamá. Mi madre se levantó para tomar una bebida en la cocina, cuando de repente escuchó a mi hermana llamándola, pero provenía de la habitación de mi hermanita. Mi madre, sin pensar claramente, caminó directamente hacia la habitación de mi hermana, olvidando que no estaba allí. Mi madre miró alrededor y no vio a mi hermana en esa habitación, pero estando cansada y adormilada tan temprano en la mañana, estaba convencida de que mi hermana estaba en algún lugar de allí. De repente, escuchó la voz de mi hermanita llamándola de nuevo, esta vez desde su armario. Estaba a punto de ir al armario cuando, de repente, escuchó a mi hermana gritar desde su habitación, la habitación de mi mamá. Mi hermanita había tenido una pesadilla y estaba asustada al darse cuenta de que su mamá no estaba allí. La puerta del armario, que mi mamá estaba a punto de abrir, estaba entreabierta. Así que cuando se detuvo y escuchó a mi verdadera hermanita despertándose, la puerta del armario de repente se cerró de golpe. Asustada, mi mamá agarró a mi hermana y salió de la casa hasta que tuvo que ir a recogerme. Luego, esa noche, se lo contó a mi papá, pero él no le creyó. Sugerimos mudarnos unos meses después y, como mencioné, ahora estamos en California, y estoy muy agradecida de estar aquí. Todavía pienso en ello a veces, preguntándome qué habría pasado si mi hermana nunca hubiera gritado llamando a mi mamá, y si mi mamá hubiera abierto la puerta del armario. Ocurrió una tarde mientras estaba meditando, cuando escuché el sonido más extraño. Sonaba como campanillas, aunque no tengo campanillas, ni tampoco los vecinos. Pero eran tan increíblemente claras que parecía que estaban justo al lado de mi cabeza. Traté de concentrarme, pero volvió a ocurrir una y otra vez. Miré a mi alrededor y no vi nada, pero luego escuché un chillido agudo, uno que se acercó rápidamente a mí, y lo siguiente que supe es que algo me golpeó en la cabeza, como si hubiera sido golpeada por un gong gigante. Me sentí mareada y desorientada, mi cabeza palpitaba y me dolía. Las campanillas sonaron de nuevo, pero el segundo ataque fue sustancialmente menos poderoso. Esta vez, lo que fuera que me golpeó lo hizo más como una bofetada sorda que una explosión, pero aún así dolió y me hizo preguntarme qué diablos estaba pasando. Comencé a sentir sueño mientras mis ojos se volvían pesados, como si estuviera entrando en un trance profundo. Logré salir de ese estado por miedo y le exigí a la entidad que se fuera. Todo sucedió tan repentinamente que me hizo sentir insegura en mi propia casa. ¿Cómo se escapa de algo que no se puede ver?